tutorial de este precioso poncho, el cual es ideal para el invierno, nos queda muy bien. Lo vamos a tejer en nuestro color preferido porque cada quien tenemos el color que más nos gusta. Lo vamos a combinar. Muchas me preguntan cómo tomo la medida porque todas tenemos tallas diferentes. Necesitamos la cinta métrica para tomar nuestra medida y así el poncho nos quedará muy bien. Justamente desde esta parte superior hasta la cintura, que por lo general es el ombligo, yo tengo 45 centímetros. Ustedes también tomen su medida. Recuerden enviarme las fotos cuando lo tejan, porque todas tenemos que sentirnos tan orgullosas de crear estas prendas con nuestras propias manos. Gracias por esos bonitos mensajes que me envían, me animan a seguir tejiendo y también a que nuestro canal siga creciendo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Suscribiéndose, compartiendo en sus redes sociales. Recuerden dar un like porque así yo sé que este tutorial les ha gustado. Gracias a todas aquellas personas que ven la publicidad, porque así me ayudan para que luego YouTube me compense por este trabajo que estoy realizando y así yo pueda seguirles compartiendo todos estos tutoriales y todos estos diseños que los comparto con todo el amor del mundo para que ustedes también los tejan. Y ahora ya sin más palabras, vamos a tejer. Para tejer necesitamos 300 gramos. Estoy utilizando un acrílico, el cual tiene un grosor de 2 milímetros. Necesitamos 250 de este color mostaza y 50 del color azul. Ustedes pueden combinar de acuerdo a su preferencia los colores que más les guste. Además, la aguja, el crochet 3.5 es de aluminio. Tiza, señaladores, una blusa a nuestra medida, tijera y la cinta métrica. En el diagrama les indico cómo vamos a tejer este precioso ponchito. Para obtenerlo, primeramente vamos a tejer un rectángulo. Vamos a ubicar el rectángulo que tiene la medida que ya les indiqué. Desde el cuello hasta la cintura vamos a tejer esta cantidad de cadenas para empezar. Luego vamos a tejer de ida y de vuelta hasta llegar al final. Una vez que el rectángulo tenga nuestra medida, vamos a doblar justamente así y observan cómo calza perfectamente. Acoplaremos la parte de aquí del frente y luego una preciosa puntilla en todo el contorno y así el poncho nos quedará listo. Para empezar a tejer vamos a colocar la blusa sobre la mesa y vamos a tomar la medida. Miren, justamente desde esta parte superior del hombro hasta la cintura. Mi cámara no me abastece toda la medida, pero miren, puse esta señal justamente en la cintura. Ustedes también señalen para que les quede la medida muy bien. Una vez que ya tenemos definida cuál es nuestra medida en base a nuestra blusa, vamos a tejer cadenas, las cuales tienen que ser flojitas. La cadena de inicio se caracteriza por ser flojita, no dejamos de manera apretada porque luego no nos va a coincidir. Una vez que estamos tejiendo las cadenas de inicio, vamos a ir midiendo, miren, justamente desde la parte superior del hombro hasta la cintura. Justamente, miren, hasta aquí. Ustedes verifiquen, no importa el número de cadenas que les entre porque cada una tejemos a nuestra medida. Yo no extiendo toda la blusa porque la cámara no me capta toda la medida. Una vez que lleguemos justamente aquí, vamos a seguir. A manera de referencia, quiero que se fijen que estas son las cadenas que acabamos de tejer. Las mías miden 45 centímetros. Es solamente como referencia. Ustedes tienen su propia medida. Puede ser mayor a la mía o menor porque cada una tejemos a nuestra medida, valga la redundancia. Una vez que tenemos lista la cadena, voy a retomar el tejido. Voy a introducir el crochet en el hoyito siguiente para marcar el inicio de la primera vareta y empiezo tejiendo 1, 2, 3 cadenas. Tomo la lazada y en el hoyito siguiente voy a tejer varetas. Yo siempre tejo varetas de 3 pasadas. Tomo la lazada y quiero que se fijen que
Paso una vez, 2 y 3 veces. Y así sucesivamente toda esta primera fila voy a seguir tejiendo con varetas. Está lista la primera fila de varetas y la ubiqué nuevamente sobre la blusa para verificar que la medida sea la correcta. Miren, me calza justo, es la medida. Entonces, una vez que esté verificada nuevamente la medida, seguimos. Está lista la primera fila. Ahora voy a girar para seguir tejiendo. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y en el hoyito siguiente voy a seguir tejiendo una vareta. Nuevamente tomo la lazada y en el hoyito siguiente otra vareta más. Y así sucesivamente voy a seguir tejiendo una gran franja con varetas. Así que les voy a indicar cuántos centímetros tenemos que tejer, cuántos metros incluso para alcanzar la medida adecuada. Así que sigo tejiendo. ¿Qué les parece? Ya llevo tejidas varias filas con la misma puntada de las varetas. Tenemos que tener la precaución, aquellas personas que no tienen mucha práctica, miren, de tejer este último punto, que es justamente este de aquí, y así no hacer ninguna disminución sin querer. Así, miren, voy a seguir tejiendo más filas hasta alcanzar la medida necesaria. Tejí ya muchas filas. Este es el resultado. Quiero que observen cómo he tejido, he doblado para que pueda observarse de mejor manera. Aquí está el inicio y justamente en esta parte está el final. Ahora vamos a calcular cuánto tiene que medir toda esta franja. Mi franja tiene un total de 1 metro con 10 centímetros. ¿Por qué? Porque recuerden que los 45 centímetros vamos a ubicarlos también. 45 va a medir esta primera parte, 45 la segunda y la parte del cuello que la estamos representando aquí mide 20 centímetros. La sumatoria de estas tres cantidades me da 1 metro con 10. Ustedes calculen cuánto mide esta parte y también colóquenla como la mía, 2 partes aquí y el cuello que por lo general son 20 centímetros y también saquen su medida. Revisamos nuevamente, miren, esta es la franja que acabamos de tejer. Tenemos que ubicarla, miren, de esta manera. Se doblan estas esquinas, la siguiente también se dobla de esta manera y la parte del cuello nos queda aquí. Luego vamos a tejer la parte del cuello porque miren, es justamente esta parte, la de la espalda, que ya está lista y solo tejeremos en la parte delantera, la parte, miren, que va del cuello hacia abajo. Tenemos listo prácticamente ya nuestro ponchito. Entonces, ahora, ¿de dónde vamos a empezar a tejer? Justamente una vez que está lista ya toda la franja y hemos verificado que al doblar de esta manera nos queda perfecta, vamos a empezar a montar, miren, puntos nuevamente desde aquí hacia arriba, dejando la medida para el cuello, porque vamos a empezar a tejer, miren, hacia acá, para luego unir con esta parte respectiva. Así coloqué ya la franja. Quiero que se fijen, miren, vamos a tomar este extremo y vamos a ubicarlo de esta manera. Vamos a doblarlo. Quiero que se fijen justamente cómo queda. Miren, queda de esta manera, así como les indiqué en el diagrama. Y coloqué una señal, miren, justamente aquí para saber dónde nos coincide. Ubiquen ustedes también un hilo o una pincita para que les quede muy seguro. Muy segura la señal y luego no se nos vaya a mover. También hacemos lo mismo con el otro lado. Tomamos, miren, esta esquina de aquí y la vamos a doblar. La doblamos de esta manera. Justamente, miren, así. Y también la señal me coincide perfectamente. Ustedes cuenten cuántas de estas filas, miren, de varetas tiene cada lado y ubiquen la señal para que les quede perfecta. Una vez que hemos definido, miren, ya está ubicado nuestro ponchito de esta manera y ya nos queda muy bien. Aquí están colocadas las señales. También estas señales vamos a llevarlas en línea recta hacia aquí. Coloqué las pincitas como señal, miren, están justamente en línea recta a las señales justamente de aquí. Ahora miren, en este extremo es donde vamos a atar el hilo, justamente aquí
Para tejer, miren, de esta manera vamos a tejer dejando el espacio para el cuello. Vamos a tejer hacia acá una pequeña franja para luego coserla en este costado. Por si tengan alguna duda, miren, justamente el espacio que queda entre las señales mide los 20 centímetros, que es justamente la cantidad que nos va a quedar para el cuello. Ahí están los 20 centímetros. Até el hilo y ahora sobre esta fila voy a tejer hacia arriba, pero también vamos a poner la señal para el cuello. Vamos a medir 12 centímetros, que es una cantidad estándar, un número estándar que nos queda muy bien a todas. Pero si alguna tiene una talla más pequeña, puede dejarle 10 centímetros, dependiendo de esta parte de aquí. Recuerden que puede ser una talla más grande, pueden dejarle incluso 13 o 14. Ustedes tienen que verificar que por aquí vaya a pasar su cabeza para que luego no vayan a tener ningún inconveniente. Entonces, miren, vamos a empezar a tejer desde este extremo de aquí hacia aquí. Entonces, continuamos. Empezamos con la primera fila. Contamos 1, 2 y 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Aprovechamos para ocultar el resto de hilo. Tomo la lazada, miren, y en este primer espacio voy a tejer 2 varetas. Está lista la primera y ahora la segunda vareta. Tomo la lazada y en el espacio siguiente voy a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Tomo la lazada y en el espacio siguiente voy a tejer 2 varetas. Está lista la primera, la segunda. Ahora en el espacio siguiente 3, es decir, vamos a tejer de manera alternada. En un espacio tejemos 2 varetas y en el siguiente 3. Y así sucesivamente voy a seguir tejiendo toda esta fila hasta llegar a la señal. Miren, justamente aquí. Está lista ya la fila de varetas. Lo que hemos tejido es justamente, miren, desde aquí hasta aquí, justamente que es la señal. Pero antes vamos a hacer un cálculo, el cual es muy importante. El número de varetas que acabamos de montar tienen que ser múltiplo de 4. Miren, justamente las varetas que montamos de aquí hasta aquí tienen que ser múltiplo del número 4. Yo tengo 56 varetas, así que ustedes acoplen para que su número también sea múltiplo de 4. En este momento, miren, ya llegué hasta aquí y voy a tejer con el siguiente color. Voy a tomar y miren, justamente antes de terminar el último punto, cuando tengo las dos argollitas en el crochet, vamos a incorporar el nuevo hilo dejando alrededor de unos 5 a 10 centímetros, que no nos quede un resto de hilo muy pequeño. Alamos y miren, se ajusta. En este momento paso y está lista la cadena e está incorporado el hilo azul, que es mi caso. Vamos a girar para seguir tejiendo la puntada pata de gallo, que es muy hermosa, nos queda muy lucidora con este ponchito. Voy a empezar tejiendo, vamos a retirar el hilo. Ya. Vamos a empezar tejiendo 1, 2 y 3 varetas, perdón, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Una cadena más, tomo la lazada, me salto este hoyito y en el siguiente voy a tejer una vareta. Tomo la lazada y en el hoyito siguiente tejo otra vareta idéntica a la que hemos venido tejiendo. En el hoyito siguiente voy a tejer otra vareta. En total tejí 3 varetas. Ahora una cadena. Tomo la lazada, me salto un hoyito en la base y en el siguiente voy a tejer otra vareta y así consecutivamente. Es decir, vamos a tejer 3 varetas juntas, las cuales están separadas por una cadena. Y así quiero que se fijen cómo nos va quedando. Coloqué este papel de color blanco para que ustedes puedan apreciar y no vayan a tener ninguna dificultad. Y así sucesivamente voy a continuar toda esta fila.
Seguí tejiendo la misma secuencia y estoy llegando al final. Están las 3 varetas, ahora una cadena, tomo la lazada, me salto un hoyito y miren, justamente aquí me corresponde la última vareta y así nos ha quedado ya perfecta toda la distribución. Observen cómo al inicio empecé de la misma manera, 3 cadenas que reemplazan a una vareta y una cadena más. Está lista. Ahora voy a retomar el hilo de color mostaza, pero para ello, como yo no deseo romper el hilo y hacer nudos, voy a hacer una gran argolla. Y por aquí voy a pasar el ovillo azul para dejar en suspenso. Luego tengo que retomar porque fila a fila voy cambiando de color. Miren que se produjo un atasco y está listo. Para seguir tejiendo, miren, voy a retomar justamente desde aquí, porque miren, aquí quedé con el hilo de color mostaza y desde aquí voy a retomar mi tejido para no hacer muchos nudos. Y justamente miren, estoy aquí. Voy a tomar el hilo de color naranja y fíjense cómo queda. Luego, cuando hagamos el terminado, esto se va a ocultar y nos va a quedar muy bien. Empiezo tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Ahora vamos a quitar este hilo que nos está estorbando. Tomo la lazada y quiero que se fijen que voy a pasar justamente aquí. Miren, donde está el hoyito que dejamos libre. Tomamos el hilo, miren, por la parte de atrás y estiramos un poquito y justamente aquí realizo una pasada. Recuerden que estamos tejiendo varetas de 3 pasadas. Ahora la segunda y la tercera. Ahora tomo la lazada y en el hoyito siguiente tejo una vareta normal como las que estamos tejiendo. Solamente la que va aquí en el centro tuvo ese cambio. Ahora una cadena, tomo la lazada, me salto este hoyito y en el siguiente voy a tejer una vareta. Seguimos con la misma secuencia. La diferencia es que la vareta que va en el centro se engancha en el hoyito, miren, de la fila de abajo. Paso nuevamente, miren cómo tomo el hilo, estiro un poquito y hago una pasada, 2 y las 3 pasadas. Tomo la lazada y justamente aquí me corresponde tejer la vareta. Y sigo, miren, con la misma secuencia de 3 varetas separadas por una cadena. Tomo la lazada nuevamente, miren, me salto este hoyito y en el siguiente tejo la vareta. Recuerden que la vareta es idéntica. Ahora tomo la lazada en este hoyito de la fila de abajo, retomo y sigo con la misma puntada porque nos está quedando muy bien. Justamente aquí retomo nuevamente y en este hoyito tejo la vareta idéntica, una cadena, tomo la lazada, me salto este hoyito y en el siguiente. Y como se dan cuenta, sigo con la misma secuencia de 3 varetas separadas por una cadena. Y la vareta, miren que va en el centro, se engancha en el hoyito de la fila de abajo y así nos queda esta hermosa puntada pata de gallo que se va intercalando los colores. Y así, miren, de esta manera voy a terminar esta fila. Se van entrelazando los colores y nos quedan muy bonitas. Quiero que se fijen que ya estoy tejiendo las últimas varetas. Ya tejí aquí justamente una vareta en el espacio. Continúo la otra vareta, tomo la lazada y sobre esta vareta voy a tejer la última. Y así miren que nos quedó lista ya esta fila. Al igual miren que en el inicio empezamos con 3 varetas, culminamos con 3. Nuevamente voy a hacer el mismo proceso, pasando por esta parte de aquí todo el resto del hilo para luego dejar ese nudito que nos queda aquí luego de pasar todo el ovillo de la lana. Miren, queda lista. Ahora voy a retomar nuevamente con el hilo de color azul que me corresponde y así se dan cuenta que no he tenido que romper el hilo para atar nuevamente. Voy a retomar de esta manera. Tengamos mucha precaución para que nos quede muy bonito nuestro poncho. Voy a tomar el hilo, engancho y tejo. Vamos a poner el papel para que se note. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Ahora una cadena más. Recuerden, tomo la lazada, me salto un espacio y en el siguiente tejo la vareta. Quiero que se fijen que ya es idéntica a esta primera fila que tejimos aquí. Recuerden, miren, una vareta y idéntico el espacio. Con la cadena está listo el espacio.
luego de la vareta tomo la lazada y voy a enganchar. Quiero que se fijen en el hoyito de la fila anterior. Paso, como ya les indiqué, estiramos un poquito, paso una vez, dos y paso 3 veces y está lista la vareta. Tomo la lazada y en el hoyito siguiente voy a tejer la vareta y quiero que se fijen cómo queda tan bonita. Una cadena, tomo la lazada, me salto este hoyito y en el siguiente tejo la vareta, tomo la lazada y ahora engancho en la fila de abajo, paso idéntico a como hemos venido ya tejiendo, y así esta puntada está quedando preciosa. Sigo con la misma secuencia y quiero que se fijen cómo se va entrelazando los colores y nos queda muy bonita. Entonces de esta manera, miren, voy a seguir tejiendo toda esta fila hasta el final. Me faltan unas pocas puntadas para culminar ya la fila. Voy a retomar. Luego de las 3 varetas tejo una cadena, tomo la lazada, me salto este hoyito y justamente sobre esta vareta voy a tejer la última vareta que queda en el borde, idéntica. Y de nuevo voy a hacer el atasco que ya lo hemos venido haciendo porque aseguramos mediante esta argollita para no tener que estar cortando el hilo y luego atando nuevamente y luego ocultarse nos produce mucho tiempo. Entonces miren, de esta manera, ahora miren el color naranja, ya no lo tengo aquí, lo tengo en esta parte de acá. Tengamos mucha precaución, ya que está listo aquí el color naranja, voy a seguir tejiendo de la misma manera. Justamente aquí voy a prender el crochet de engancho, tomo y empiezo tejiendo 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y voy a enganchar justo en este hoyito de la fila anterior. Paso una vez, 2 veces y 3 veces. Tomo la lazada y en este hoyito que me corresponde tejo la tercera vareta. Ahora una cadena, tomo la lazada, me salto, miren justamente aquí un hoyito y en el siguiente tejo la vareta, tomo la lazada en el hoyito, miren, de la fila de abajo. Y así la puntada nos está quedando preciosa. Me encanta cómo la combinación entre los dos colores. Ustedes elijan los colores a su gusto. Miren, a mí me encantó esta combinación. Y así como tejí estas filas, voy a seguir tejiendo muchas filas más hasta completar la medida. Están ya varias filas y este momento voy a proceder a medir. Justamente miren, desde esta parte de aquí, justamente desde aquí, vamos a medir. Vamos a ubicar y miren, desde esta última fila que voy a tejer, ya tengo los 20 centímetros. Esta es la medida que vamos a dejar para el cuello. Entonces, en esta última fila vamos a tener la precaución de tejer. Miren cómo lo hicimos en esta parte de aquí. Para ello, tejí la primera vareta. Ahora en este espacio, a ver, voy a tomar nuevamente la lazada y justamente en este hoyito voy a tejer la vareta, nuevamente tomo la lazada y en cada uno de los hoyitos ahora vamos a tejer varetas. No vamos a dejar ninguno sin tejer para que de esta manera nos coincida el costado siguiente y poder coser, porque vamos a coser. Tomo la lazada y justamente miren, en este hoyito voy a realizar nuevamente la vareta que se caracteriza porque es de mayor tamaño. Tomo la lazada y en cada uno de los hoyitos sigo tejiendo varetas. Como se fijan, no estoy dejando ya ninguna cadena porque luego vamos a unir con el otro costado. Entonces de esta manera voy a seguir tejiendo toda esta fila con la misma secuencia, pero ya sin dejar la cadena. Así me está quedando justamente en el final. Tomo la lazada y en esta última vareta voy a tejer y observen una cadenita de seguridad, pero no vamos a cortar. Iba a cortar, pero vamos a hacer nuevamente una argollita porque vamos a dejar alrededor de medio metro para coser. Justamente por el centro de la argolla pasamos la aguja porque ya corté y dejé el medio metro y ahora vamos a ubicar.
Así está lista. Quiero que se fijen, aquí está la aguja con el hilo que desde aquí, miren, voy a seguir, voy a empezar a coser hasta llegar, miren, hasta el final. Es muy importante que estas filas del punto pata de gallo, a mí me quedaron esta cantidad. A ustedes les pueden quedar más filas o menos filas dependiendo de su medida. Eso es muy importante. Entonces ahora vamos a unir. Ubiqué esta señal de color verde porque conté cuántas filas de estas varetas tenía. Aquí tengo yo 22 filas de varetas y acá también 22 para que nos coincida perfectamente para luego no tener ningún inconveniente. Miren, ambas partes funcionan como derecho o revés porque están idénticas las dos, no existe ninguna diferencia. Entonces no vamos este momento a buscar cuál es el derecho o cuál es el revés porque ambas partes están idénticas. Voy a quitar la señal porque ahora sí voy a unir. Justamente aquí paso la aguja y voy a unir. Entonces, por esta parte que voy a coser va a ser el revés. Entonces, de una manera muy prolija, por favor, vamos uniendo. Coloquemos de esta manera para que nos quede la unión de una manera imperceptible, no nos vaya a quedar de una manera muy notoria. Hagámoslo de una manera envolvente, como siempre les recomiendo, para que la unión nos quede muy bien. Y así, miren, de esta manera como estoy realizando la unión, porque estoy cosiendo con la aguja e hilo, vamos a continuar tejiendo. Voy a seguir cosiendo con la aguja y el hilo toda esta parte. Fíjense cómo me queda por la parte del revés y por la parte del derecho queda mucho mejor. Entonces voy a seguir cosiendo hasta el final. Realicé toda la costura hasta el final. En este momento voy a hacer la última puntada en esta parte. Vamos a hacer un nudo para que nos quede muy seguro. Luego no se nos vaya a deshacer todo lo que hemos trabajado. Que nos quede muy bien. Una vez que está hecho el nudo, vamos a ocultar por esta parte, vamos a confundir todo aquello que nos ha sobrado. Bueno, no todo, pero sí una gran parte para que nos quede muy bien el terminado. Recuerden, todo esto es el terminado de nuestras prendas, que queden todos estos restos de hilo muy bien ocultos. Y ahora vamos a cortar. Así nos está quedando. Ahora vamos a observar. Así quedó lista ya la unión, nos quedó perfecta, no se nota. Miren, así está de lindo nuestro poncho y en la parte, quiero que se fijen del costado, miren, nos queda justamente aquí en la punta, nos coincide perfectamente y en el otro costado de la misma manera. Ahora vamos a seguir tejiendo. Voy a atar el hilo justamente aquí, miren, porque vamos a tejer puntos enanos en toda esta parte de aquí. Ahora continuamos. Estoy justamente, miren, esta esquina de aquí es esta de aquí. Aquí vamos a empezar a tejer puntos enanos hasta llegar a esta parte. Ya até el hilo y vamos a tejer puntos enanos en todo este borde. Justamente aquí até ya el hilo y voy a tejer para empezar una cadena y luego en el primer hoyito un punto enano. Y así consecutivamente. En cada uno de los hoyitos voy a tejer puntos enanos. Quiero que se fijen. Es muy importante que sigamos tejiendo con soltura, con la misma soltura que hemos tejido todo el poncho. No vayamos a tejer unas partes más apretadas, otras más flojas. No, mantengamos esa soltura para que nos quede muy bien. Y así voy a seguir tejiendo toda esta fila. Seguí tejiendo hasta llegar a esta parte de aquí. Ahora vamos a tejer sobre estas varetas. Sobre cada una de ellas vamos a tejer 2 puntos enanos. Ya está listo. Ahora miren, en la de color azul busco muy bien porque se me oculta un poquito, pero ya está lista. También vamos a tejer 2 puntos enanos. En la siguiente también 2 puntos enanos. Es decir, en cada una de estas varetas vamos a tejer 2 puntos enanos y así voy a seguir tejiendo porque ya me falta poco para llegar a la siguiente esquina.
Están listos ya los puntos enanos. Seguí tejiendo hasta llegar a este extremo. Ahora vamos a contar cuántos puntos enanos tengo en toda esta parte de aquí. Vamos a revisar en el diagrama. Miren, montamos puntos enanos sobre toda esta parte de aquí y yo tengo un total de 160 puntos. Y es muy importante porque como vamos a repetir la puntada pata de gallo, recuerden que tenemos que tener un número múltiplo de 4. Y saben que a mí me coincidió justamente porque 160 es múltiplo de 4, así que no voy a tener ninguna dificultad. Si alguna de ustedes no les coincide esta cantidad de puntos con múltiplo de 4, les recomiendo que aquello que les sobre dejen unas varetitas aquí en el inicio y también en el final para que la distribución les quede muy bien. Ahora voy a continuar, pero para ello ya voy a utilizar el hilo de color azul. Até justamente aquí el hilo de color azul. Y así, miren, está lista ya la fila. Ahora voy a continuar con la misma puntada, la misma secuencia. Empiezo tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Una cadena más, tomo la lazada, me salto un espacio y a continuación voy a tejer 1, 2 y 3 varetas. Recuerden cómo lo tejimos anteriormente. Una cadena, tomo la lazada, me salto este espacio y así. Como tejimos anteriormente la parte delantera del poncho, vamos a tejer esta parte, esta puntilla, que es la misma puntada. Así que voy a seguir tejiendo con el color azul, luego el color mostaza o naranja y así me va a quedar preciosa la puntada. Cuando me refería que si a ustedes no les coincide el número que sea múltiplo de 4, aquí en lugar, por ejemplo, de dejar una, puede dejar 2, dependiendo el número de puntos que ustedes tengan. Lo importante es que siempre tenemos que adaptar el tejido, hacer esas modificaciones de acuerdo al número de puntos que tenemos, porque el resto de la puntada es la misma, no hay ningún cambio. Entonces, sigo tejiendo. Continué tejiendo y me coincidió perfectamente. Están listas las 3 varetas. Ahora una cadena, tomo la lazada y justamente aquí me corresponde el último punto, es decir, la última vareta. Y así ya llegué al final. Pero ahora voy a atar el hilo de color mostaza porque anteriormente ya lo había cortado. Entonces ahora sí voy a atar justamente aquí. Ustedes también vayan tejiendo de esta manera. Ato y paso, miren, y queda lista. Ahora voy a girar para continuar con la siguiente fila de la misma manera. Justamente aquí empiezo tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomo la lazada y en el hoyito, observen justamente aquí, introduzco el crochet, tomo el hilo y halo. Recuerden alar, pasamos una vez, 2 veces y 3 veces. En el hoyito siguiente, una vareta, ahora una cadena, tomo la lazada, me salto este espacio y en el hoyito siguiente, tejo la siguiente vareta, tomo la lazada y en este hoyito que me corresponde, introduzco el crochet a halo para tejer 1, 2 y paso 3 veces. Y así como les indiqué anteriormente, voy a seguir tejiendo, miren toda esta fila porque nos está quedando precioso. Estoy llegando al final, tejí la cadena. Ahora en este espacio, en este hoyito voy a tejer la vareta, tomo la lazada, otra vareta más, pero es más grande porque enganchamos en el punto de abajo. Tomo la lazada y justamente aquí se me oculta esta vareta, voy a sacarla y justamente en este hoyito de aquí voy a tejer, a ver aquí justamente la última vareta de esta fila. Y quiero que se fijen que así de hermosa nos está quedando la puntada. Y voy a tejer varias filas hasta alcanzar la medida adecuada. Seguí tejiendo hasta completar 15 centímetros. Estoy haciendo la última fila, pero antes vamos a medir. Es muy importante contar con nuestra cinta métrica para tomar las medidas. Justamente aquí están los 15 centímetros. En el diagrama vamos a revisar, miren, justamente hemos tejido de aquí hacia abajo 15 centímetros. Es la medida adecuada para que por aquí pase nuestra manga.
Antes voy a terminar la última fila. Lo hice de la misma manera como lo hicimos en la parte delantera. Quiero que se fijen que aquí ya no dejé la cadena, toda está tejida con varetas. Voy a repetir justamente aquí. Dejo una vareta y así sucesivamente. En cada uno de los espacios sigo tejiendo las varetas porque esta ya es la parte final de nuestro poncho. Tomo la lazada y justamente en este espacio voy a tejer la vareta que es más grande y porque la enganchamos en la fila de abajo. Está lista. Tomo la lazada y justamente aquí engancho para tejer la última vareta. Ahora sí, una cadenita y vamos a cortar el hilo dejando alrededor de 10 centímetros. Justamente aquí vamos a cortar y vamos a alar. Y así quiero que se fijen que está lista esta parte. También el hilo de color azul también lo cortamos. Y así queda ya esta parte inferior del poncho. Ahora vamos a observar. Así lo ubiqué y quiero que se fijen cómo nos queda la parte inferior, la que acabamos de tejer. Está preciosa. Justamente aquí nos queda de esta manera y en el otro costado está igual. Ahora vamos a tejer en la parte posterior del poncho. Esta es la espalda. Así nos queda la espalda porque tejimos un gran rectángulo, el cual cubre toda la espalda. Miren, este es el frente que acabamos de tejer y esta es la espalda. Ahora vamos a montar aquí las varetas. Vamos a empezar desde aquí, justamente desde la esquina y vamos a llegar hacia el otro extremo, pero antes tenemos que hacer un cálculo. Vamos a contar cuántas de estas filas de varetas tenemos. Vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente todas hasta llegar a la otra esquina. Ya terminé de contar. Ustedes también cuenten cuántas de estas filas de varetas tienen. Miren, justamente una a una vamos contando. En total yo tengo 71 de estas filas de varetas. Ahora para llegar a 160 puntos, recuerdan que en el frente contamos 160. Vamos a hacer el cálculo. Es muy importante que no nos vayamos a confundir para que el cálculo nos quede muy bien, ya que tenemos que llegar a los 160 puntos. Una vez que contamos, recuerden, de estas filas tengo 71, ustedes también cuenten. Vamos a hacer el cálculo, vamos a multiplicar por 2. Imaginándonos que en cada una de estos espacios vamos a tejer 2 varetas. Por eso multiplico por 2. Hago el cálculo. 2 por 1, 2. 2 por 7, 14. Si ubicamos en cada una de estas 2 varetas, yo voy a tener 142 puntos, pero como yo tengo que llegar a 160, vamos a hacer una resta. A 160 le restamos 142. Vamos a poner 10 menos 2, 8. Le devuelvo aquí, tengo 5. 6 menos 5, 1 y 1 menos 1, 0. En total yo tengo que incrementar 18 puntos o 18 varetas que vamos a incrementar porque si le sumamos a 142 las 18 varetas que justamente 18 varetas o 18 puntos que vamos a incrementar tengo 2 más 8, 10, escribo el 0 y llevo 1, 4 más 1, 5 y más 1, 6. Y 1 es 1. Justamente miren, 160 y 160 puntos. Es muy importante que hagamos este cálculo para que nos quede igual la parte del frente como la parte de la espalda. Ubiqué de esta manera el poncho para ubicar unas señales donde vamos a tejer 3 varetas. Miren, justamente esta es la parte del cuello. Voy a calcular en la parte central, bajamos. No es necesario que contemos que sea algo muy minucioso, pero vamos a colocar la señal. Esta parte va a ser la parte central y vamos a dividir. Recuerden que yo tengo que incrementar 18 puntos para que
me quede idéntica el número de puntos que tejimos en el frente y los que vamos a tejer en la espalda. Entonces, como tengo que tejer 18 puntos más, voy a distribuir. En total, en esta parte de aquí voy a ubicar 9. Voy con la primera, la segunda y así sucesivamente. Terminé de ubicar las señales. Quiero que se fijen que desde aquí, miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la parte central. Ahora voy a ubicar las 9 señales de aquí para el otro lado. Ya las ubiqué, miren, desde la parte central, que es la azul, también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora voy a tejer haciendo los respectivos puntos. Até el hilo, miren justamente aquí, porque vamos a empezar con el color mostaza. Y en este primer arquito voy a tejer, voy a empezar con una cadena y voy a tejer 2 puntos enanos, porque empezamos tejiendo puntos enanos. En el siguiente espacio también voy a tejer 2 puntos enanos, continúo tejiendo 2 puntos y cuando llegamos a la señal la vamos a quitar y donde estuvo la señal vamos a tejer 3 puntos enanos. Para eso nos sirvió todo el cálculo que hicimos y toda esta distribución. Ahora continúo con 2 puntos enanos y así sucesivamente. En cada uno de los espacios tejo 2 puntos y cuando llegamos a las señales, llego justamente a esta señal y tejo aquí 3 puntos enanos y así la distribución nos va a quedar muy bien. Ustedes también cuenten, hagan sus cálculos y distribúyanlos para que nos quede muy bien. Y así voy a seguir tejiendo toda esta fila. Está lista la fila tejiendo como lo indicaban las señales y ahora vamos a continuar. Estoy culminando justamente con 2 puntos enanos y ahora voy a tejer, miren, de la misma manera que tejimos hacia esa parte de aquí, vamos a tejerla pero para acá. Voy a girar porque vamos a seguir tejiendo la puntada pata de gallo. Vamos a atar el hilo del otro color. Recuerden dejar alrededor de 10 centímetros, no dejemos una cantidad de hilo muy pequeña porque luego se nos complica al momento de ocultar. Una vez que até el hilo, voy a seguir tejiendo de la misma manera. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Una cadena más, tomo la lazada, me salto un espacio y en el siguiente voy a tejer una vareta. Tomo la lazada en el espacio siguiente, otra vareta más. En total tejemos 3 varetas juntas, así como lo tejimos en esta parte. Recuerden, vamos a tejer de la misma manera. Tejí una cadena y ahora en el espacio siguiente me salto un espacio y voy a seguir tejiendo la secuencia de las 3 varetas con una cadena y luego voy a continuar con la puntada pata de gallo que nos está quedando tan linda, muy preciosa. Así como tejí esta parte de aquí de manera idéntica, voy a seguir tejiendo esta parte hasta llegar a los 15 centímetros, recuerden. Así que ya regreso. ¿Qué les parece? Seguí tejiendo y ya alcancé la medida indicada, igual que esta parte. Esta última fila también está de la manera idéntica. Ahora voy a ubicar. Podemos ver la parte de la espalda. Lo que acabé de tejer es esta franja de aquí. Y quiero que se fijen que el hilo lo tengo, miren, en esta parte de aquí, en la esquina, porque de aquí voy a seguir tejiendo en todo el borde. Es muy importante que nos ubiquemos justamente. Todo nos ha quedado precioso, es un gran poncho justamente hasta aquí. Entonces ahora seguimos tejiendo. Retomo el tejido y ahora empezamos tejiendo 1 y 2 cadenas y voy a enganchar en esta primera vareta con un punto enano. Y continúo 1, 2 cadenas, engancho en la vareta siguiente con el punto enano. Y así consecutivamente 1, 2 cadenas, engancho. Y así voy a seguir tejiendo hasta llegar, miren, hasta aquí. Fíjense cómo los hilos se confunden perfectamente y aquellos cambios que hicimos aquí, miren, quedan muy bien. Aquellos cambios de color nos quedan muy bien.
Sigo tejiendo, miren, las 2 cadenas, engancho, tratemos de la manera más prolija que nos quede esta parte de aquí. Justamente, miren, aquí voy a realizar un punto enano y continúo con las 2 cadenas y ahora continúo con el otro lado, con la misma secuencia de las 2 cadenas, enganchando justamente aquí. A esto me refería con los cambios de colores. Miren, cuando cambiábamos del color del hilo, nos quedan este hilo, miren, justamente este color naranja. Y al realizarlo de esta manera, miren, se confunde perfectamente y nos queda muy bien. Y así sigo tejiendo. Recorrí todo esto hasta llegar a la esquina y también voy a enganchar. Y ahora voy a tomar, miren, esta esquina de aquí y la voy a unir. Vamos a juntarlas de esta manera. Y justamente, miren, en la esquina introduzco el crochet para realizar un punto enano. Y así, miren, quedan muy segura esta parte. No utilicé ningún botón, pero si ustedes desean utilizar un botón, también les va a quedar perfecto. Y ahora, miren, continúo tejiendo en cada uno de los hoyitos puntos enanos. Como pueden ver, es una puntada muy sencilla y este es el terminado ya del ponchito en todo su contorno. Y la otra parte también la vamos a realizar de esta manera. Así que voy a seguir tejiendo. Justamente voy a terminar aquí, así que continúo tejiendo los puntos enanos. Está lista ya la fila. Justamente quiero que se fijen, miren, aquí está la unión. Vamos a dejar alrededor de 10 centímetros porque ya vamos a ocultar el resto del hilo. Ensarté ya la aguja y por la parte del revés vamos a asegurar muy bien. Hagamos algunos nuditos para que nos quede muy seguro. De esta manera. Ahora por esta parte vamos a girar y vamos a pasar la aguja con el hilo por donde están tejidos. Miren los puntos enanos, ahí se confunde de una manera perfecta. Justamente hasta aquí pasamos y ahora alamos ligeramente para que tome la medida adecuada. Justamente de esta manera alamos ligeramente y ahora con un punto hacia atrás regresamos por donde vinimos y pasamos. Ahora sí vamos a cortar y así como oculté este hilo vamos a ocultar todos los demás. Ahora nos dirigimos al cuello para hacer unas puntadas en todo el contorno. Justamente aquí até el hilo porque vamos a seguir tejiendo. Estamos culminando ya nuestro poncho que nos quedó precioso. Justamente aquí vamos a atar. Y vamos a empezar. Aprovechamos para ocultar el resto del hilo y tomamos y contamos. Aquí se me enrieda. Recuerden que el tejido es cuestión de mucha paciencia para que nos quede muy bien. 1, 2 cadenas y engancho en la vareta siguiente con un punto enano. Nuevamente 1, 2 cadenas, engancho justamente en este espacio. 1, 2 cadenas. Y así sucesivamente seguimos tejiendo 2 cadenas y enganchando con un punto enano. Justamente me corresponde en esta parte de aquí. Y ahora 1 y 2 cadenas y así sucesivamente. Vamos a seguir tejiendo esta sucesión de 2 cadenas enganchando con el punto enano en toda esta parte. Miren, empezamos aquí, vamos a dar la vuelta hasta llegar nuevamente donde empecé. El cuello ya está listo, nos quedó perfecto, está muy lindo el poncho. Es muy importante que ustedes utilicen colores que creen un contraste perfecto y así se note de mejor manera esta puntada tan linda, la puntada pata de gallo que me encantó. Ha sido un placer compartir este tutorial con todos ustedes. Déjanlo en su color preferido y muy importante para mí que den un like, compartan en sus redes sociales. Aquellas personas que aún no se han suscrito, háganlo por favor para que nuestra familia siga creciendo. Estén atentos porque la próxima semana tendré un tutorial muy lindo. Nos vemos.